Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una tortilla de patatas que va un poquito más allá de la habitual tortilla. Una tortilla de patatas rellena de jamón y queso. Y además que tampoco lleva un esfuerzo extra de preparar que la habitual tortilla de patatas. Para comenzar ponemos un chorrete de aceite a calentar a fuego medio. Después añadimos las patatas que estén bien picaditas, aunque si quieres también puedes añadirlas a láminas muy finas. Añadimos cebolla cortada en trozos más grandes, y si no te gusta la cebolla pues nada, pues la quitas y se acabó. Añadimos una buena pizca de sal que va a cumplir dos funciones. La primera y más obvia es que va a dar sabor a toda la preparación, y la segunda y menos obvia va a ser que va a hacer sudar a la patata y a la cebolla y que por tanto la verdura se va a cocinar más rápidamente. Una vez hayamos añadido todos estos ingredientes vamos a ir removiendo con una cuchara de madera durante unos 10 minutos, a fuego más bien medio tirando a suave. Pasado el tiempo y cuando la patata ya esté más blandita, con la misma cuchara vamos a ir aplastándola. Si quieres también puedes dejarla entera, pero bueno, a mí me gusta aplastarla porque así se cocina de forma más rápida y además también me gusta la textura con la que queda. Es lo que tiene la tortilla de patata, que son 4 ingredientes pero existe 10.000 maneras de cocinarla, o más si te pones. Bueno, el caso, que la vamos aplastando y la vamos cocinando 5 minutitos más, hasta que quede esta especie de purecito que estás viendo. Una vez esté logrado apagamos el fuego y mientras se templa un poquito ponemos unos huevos en un bol. Para mí, para que una tortilla de patatas quede perfecta, la proporción de patata por huevo viene a ser, por cada 3 patatas medianas de unos 200 gramos cada una, 5 huevos. Así obtendremos una tortilla más bien espesita, con más sabor a patata, que al final es el ingrediente protagonista de la receta. Así que ahí están los 5 huevos, y si quieres pues puedes añadir uno más, que tampoco pasa nada. Después echamos una buena pizquita de sal a cada yema de huevo. Y muchos diréis, ¿y la pimienta negra recién molida? Pues no, la verdad es que la tortilla no me va mucho. Así que espero que algún día me lo perdonéis. Bueno, el caso, que le damos zapatilla a esto y lo batimos bien. Después añadimos la patata, que ya estará algo más templada, que no estará muy caliente porque no nos interesa que cuaje el huevo. Y con la misma cuchara de madera vamos mezclando todos los ingredientes de tal manera que nos quede una masa homogénea. Y ahora mucha atención porque llega la parte más delicada. En una sartén más profunda y a fuego más bien suave echamos un pequeño chorrito de aceite. Encima vamos a echar aproximadamente un tercio de la mezcla de huevo y de patata. Aquí se aprecia perfectamente cómo la mezcla es muy densa, como a mí me gusta, lo que explicaba antes. Vamos a ayudar a que se extienda por toda la superficie de la sartén dándole un pequeño meneíto. Y ahora es cuando toca ponerle el relleno. En realidad puedes ponerle lo que quieras, pero el relleno más habitual viene a ser el típico de jamón york o jamón cocido y de queso. Así se convertiría en una especie de sándwich metido en una tortilla, y además el queso le va a dar un toque muy cremoso. Así que ponemos una base de unas cuantas lonchas de queso, y encima ponemos otras tantas lonchas de jamón cocido. El tipo de queso que puedes emplear es el que tú quieras, pero mucho mejor si es un tipo de queso blandito, de estos que se derriten al entrar en contacto con el calor, tipo Gouda, mozzarella, edam o similar. Así mientras se cocina la tortilla, este queso se derretirá y nos quedará una tortilla súper cremosa. Es más, y para asegurarnos que nos quede una tortilla ultra cremosa, encima del jamón cocido vamos a poner otra capa de queso. Es decir, que hemos puesto el doble de queso que de jamón, pero esto es solo una sugerencia, tú puedes ponerlo como te dé la gana. Una vez que ya esté bien rellena, simplemente terminamos de poner encima el resto de la mezcla de huevo y de patata. Y con la misma cuchara de madera, que al final ya se va a hacer famosa la tía de las veces que está saliendo en el vídeo, vamos a extender toda la tortilla por toda la superficie de la sartén, de tal manera que el relleno quede bien encerrado. Vamos a dejar cocinar esto a fuego suave durante unos 5 minutos. Y pasado el tiempo llega la hora crítica, la hora de darle la vuelta. Ponemos un plato más grande encima y a mucha velocidad y sobre todo con mucha decisión le damos la vuelta. Como dudes es cuando se cae, así que hazlo con mucha decisión. Después la volvemos a meter en la sartén de tal manera que se vaya cuajando el otro lado. Y después con la cuchara de madera, que hoy está trabajando como una auténtica campeona, la vamos a ir metiendo por los extremos de la tortilla de tal manera que la vamos a ir dando forma redondita. Esto no es que vaya a mejorar en absoluto el sabor de la tortilla, pero sí que le va a dar una forma más redondita y mucho más vistosa. Entrará más por los ojos. Y si me dices que esto no te entra por los ojos es que quizás simplemente no seas de este planeta. Pasados otros 5 minutos más, cuando ya esté totalmente cocinada, simplemente la retiramos con la ayuda del plato. Al final obtendremos esta maravilla, y ahora la veremos por dentro, que será aún más maravilla, ni las pirámides de Egipto. Simplemente le hacemos un corte y vemos el regalito que nos espera en su interior.